Hola a todas y a todos y bienvenidos a este último vídeo sobre cartas Jepsen. El día de hoy vamos a comentar las cartas de aproximación. Vamos a ver tres diferentes y específicamente nos concentraremos en ver una completa y las otras dos compararemos diferencias que tienen entre ellas o pequeños símbolos que no hayamos visto en las otras. Espero que os haya gustado esta saga. Recordad que me hace muchísima ilusión compartir todo este conocimiento con vosotros. Si tenéis cualquier otro tema del que queráis que hagamos una saga o que hagamos un tutorial, recordad dejármelo en los comentarios. Y sin más preámbulos, demos comienzo a este último vídeo. La primera carta que vamos a comentar es esta, que corresponde a una aproximación Arnab en Chicago Her. Primero de todo, vamos a hablar de las diferentes partes que tiene una carta de aproximación, un approach plate. Empezaríamos con la parte superior, que corresponde al briefing strip o el pilot briefing, ¿ok? Aquí en formato de texto nos explica pues los detalles de esta aproximación, pues las frecuencias que vamos a necesitar, qué tipo de aproximación es, la aproximación frustrada publicada y cuáles son, digamos, los requisitos, remarks que tiene esta aproximación. La segunda parte corresponde a la zona del mapa. Esta zona se llama Plan View, ¿ok? Y es básicamente una vista, digamos, en formato gráfico de cómo se ve nuestra aproximación. La tercera parte es esta parte de aquí abajo, en donde nos indica pues estas altitudes y se le conoce como Profile. ¿Okay? Ahí nos dará, digamos, la visión vertical de esta aproximación y finalmente tendremos la parte de los mínimos, ¿vale? Que es el minimum section que corresponde a este recuadro de aquí abajo. Bien, una vez dicho esto, lo primero que veremos es en la parte superior el aeropuerto. Corresponde a Chicago, Kilo Oscar Romeo Delta y en el código IATA ORT, Oscar Romeo Delta. Chicago Her International, carta publicada por Jepsen el 30 de octubre del 2020 y fue efectiva el 5 de noviembre. Es la carta 22-15, corresponde a Chicago, la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois y es una aproximación Arnab GPS Zulu. Quiere decir que hay otra que sería Yankee y puede cambiar pues algún tipo de altitud o algún fijo para la pista 28 izquierda. Aquí nos dan el 80s, recordar que es the 80s porque es un 80s en formato texto transmitido de manera digital por el datalink, que es cuando lo reciben, por ejemplo, en los ACARS y lo pueden imprimir en vuelo. Luego tenemos Chicago Approach, que con la R entre paréntesis nos indica que tienen radar, que es la frecuencia 119.0. O'Hare, que es la O'Hare Tower, la torre, que es la del sector sur, para las pistas 10 derecha y 28 izquierda, que es la que nos corresponde, es la frecuencia 133.0. O'Hare Torre, la central, que corresponde a frecuencias 120.75, 121.15, 126.9 y 132.7. Eso nos lo da, aproximación nos dirá cuál tenemos que contactar. Y luego O'Hare Torre, el sector norte, con la pista 9 izquierda, 27 derecha en frecuencia 128.15. Tierra o terrestre, el central, digamos, sería en la frecuencia 121.9 o 134.15 si estamos hablando de las pistas 10 centro, 28 centro. Terrestre norte 124.125 y terrestre sur 118.05. Bien, aquí nos está diciendo pues que esta aproximación tiene equipo WAS, Wide Area Augmentation System. Eso nos permite hacer aproximaciones de precisión consideradas en Estados Unidos de precisión. OACI creo que aún no las tiene, digamos, incluidas. El canal del WAS, que es 65837, y luego pues otro remark. Luego tenemos el curso final 273. El punto PONCC, que corresponderá al punto PONCC, que corresponde al Final Approach Fix 2200, entre paréntesis nos lo indica en AGL. Tenemos que la aproximación LPV, que es Localizer Performance with Vertical Guidance, que simula una aproximación de precisión tipo ILS. El Decision Altitude es 867, Decision Height en AGL 200.
Airport Elevation 680, Touchdown Zone Elevation, la elevación en donde se supone que vamos a tocar, 667. Tenemos el Minimum Sector Altitude, del cual el centro es en la pista 28 izquierda, es de 3400 en todo el sector. Luego tenemos la frustrada, la aproximación frustrada, que nos indica que tenemos que subir a 1200, manteniéndonos en ese ascenso, giramos a la izquierda, continuamos el ascenso a 4000, directos al BOR CGT y entramos en la espera publicada. Es una aproximación RMP Approach. Nos dice que el calaje del altímetro nos lo dará en pulgadas de mercurio, nivel de transición 180 y altitud de transición 18.000 pies. Aquí nos da pues varios remarks, pues por ejemplo nos dice que se puede hacer, está autorizado a aproximaciones simultáneas, etcétera, etcétera. También nos indica que hay unos máximos y mínimos de temperatura. Ya nos dice que la aproximación LNAV, VNAV, que es Lateral Navigation, Vertical Navigation, no está autorizada por debajo de los 19 grados Celsius o por encima de los 54 grados Celsius. Bien, aquí tenemos en el Plan View, ¿vale? De manera gráfica, ¿ok? Cómo se vería la aproximación. Si os fijáis, hay una diferencia de puntos. Aquí este punto que no se ve muy claro, pero tiene la estrellita que tienen aquí a lo largo de toda la aproximación, pero además está en una circunferencia, digamos dentro, contenida en la circunferencia. Eso es un flyover point. Es obligatorio cruzar ese punto, pasarlo por encima. En cambio, pues los otros que no tienen esa circunferencia son flyby points. Son puntos que puedes no pasar por encima. Es decir, si estás recibiendo vectores no tienes por qué pasar exactamente por encima de ellos. Aquí nos indica el aeropuerto, pues todas las pistas que tiene. Tenemos aquí, por ejemplo, otro aeropuerto que es este, Chicago Prospect. Y aquí al principio de todo tenemos Vogler, que es el Initial Approach Fix. ¿Okay? Tenemos que en rumbo de Vogler a Leasing es 275, 17.2 es la distancia que los separa y 9000 pies sería la mínima altitud que tendríamos que tener. ¿Okay? Recordar, aquí tenemos esta flechita que nos indica el punto más alto, que es de 2325 y que seguramente corresponde a esta antena. Aquí tenemos la sección del Miss Approach, ¿vale? Y nos indica, pues bueno, el VOR de CGT, de Chicago Heights, ¿ok? Nos indica, pues, en qué radial tenemos que hacerlo, que sería el 156. Es un holding de 4 millas y es un flyover, ¿vale? Ya nos dice que es flyover. En esta sección, recordad que tenemos, pues, la longitud, la latitud, las coordenadas. Y tenemos también, por ejemplo, otra obstrucción, aunque no sea la más alta, también la tenemos pues publicada en la carta para que nosotros estemos anuentes de ella. Este IF significa Intermediate Fix. Bien, en la sección Profile, ¿vale? Ya nos indica que, bueno, está aquí un remark de que el remark 1 es para LNAV only, ¿vale? Es decir, esta sección es para Lateral Navigation Only, es decir, que si estamos haciendo las otras aproximaciones como LPV o LNAV VNAV tenemos estos mínimos, nosotros no tenemos por qué hacer, digamos, la parte que tiene pues este número 1. Bien, lo primero de todo que salta a la vista es que hay varios como escalones que van bajando. Esto se le conoce como Step Down Fix, ¿vale? Tenemos los diferentes fijos y a partir de cada uno de esos fijos nos permite ir descendiendo. Pues por ejemplo 8000 hasta Kegne, después 7000 hasta Jabón, 6000 hasta Hanso, 5000 a Fitar, 4000 a Cacos y a Pong 2200. Está en negrita porque será la altitud a la que nosotros nos mantendremos hasta interceptar, digamos, el glide slope del LPV o hasta llegar al Final Approach Fix y a partir de ahí podemos empezar nosotros nuestro descenso. Bien, bueno, tenemos el rumbo que sería el 273, ya nos lo indica aquí. Este Maltese Cross, esta cruz de Malta, Maltese Cross, es el Final Approach Fix, eso indica que es un Final Approach Fix y este contorno representando ILS es porque esta aproximación tiene, digamos, el LPV y simula un glide slope que nos permite, digamos, descender simulando un ILS. Aquí tenemos, por ejemplo, esta V. Esta V es para el LNAV only, ya nos lo dice, y es un Visual Descent Point.
¿vale? El Visual Design Point es un punto en donde si estamos haciendo la aproximación LNAP, la estamos haciendo una aproximación de no precisión y llegamos a mínimos y vemos la pista, a partir de este punto nosotros podemos continuar nuestro descenso a la pista si la tenemos a la vista. ¿Ok? Si no, pues tendremos que mantenernos hasta llegar al Miss Approach y a partir de ahí hacer nuestra aproximación frustrada. ¿Ok? Esta M representa el Miss Approach y es sobre el punto RW28 izquierda, que es básicamente el inicio de la pista. TCH55 nos indica que el threshold crossing height es de 55, es decir, cruzaremos el threshold de la pista a 55 pies y el touchdown zone elevation 667. Estos números de aquí abajo nos indican las diferentes distancias entre cada uno de estos puntos. Por ejemplo, entre Kegne y Havon 3.1, entre Havon y Hanso 3.1, etcétera, etcétera. Aquí ya nos indica que nosotros tendremos que descender hasta 1280, ¿ok? Hasta Alkil, ¿vale? Hasta el 1.8 de la pista 28 izquierda. Si estamos haciendo una aproximación al NAP. Si no, si estamos haciendo una LPV o una LNAP BNAP, entonces podemos simplemente seguir, digamos, ese glide slope que nos da el GPS. Si no, tendremos que descender hasta 1280 y después de estos 1280 continuar hasta nuestros mínimos que, como indica aquí abajo, que ahora veremos, son 1060. Bien, aquí tenemos el ground speed, diferentes ground speed, y aquí nos indica que el glide path angle es de 3 grados. Y eso representado en unos pies por minuto nos indica que, pues por ejemplo, a 70 nudos de velocidad ground speed, de velocidad respecto al suelo, tenemos que descender a 372, a 90 478, a 100 a 531 pies por minuto, a 120 a 637 pies por minuto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí nos indica el tipo de Approach Light System de luces de aproximación que tendrá la pista, ¿vale? Es una ALSF2, 1200, y aquí nos indica de esta manera tan descriptiva y tan corta la aproximación frustrada. Nos indica que subimos en rumbo de pista 1200, posterior, vamos girando a la izquierda, continuando nuestro ascenso a 4000, directos al borde CGT, que es 114.2. TERPS, recordad que TERPS es Terminal Instrument Procedure, ¿vale? Nos indica que para el Straight In Landing para la pista 28 izquierda, si hacemos un Localizer Performance with Vertical Guidance, en Estados Unidos lo consideran como Decision Altitude, ¿vale? Como aproximación de precisión, el Decision Altitude es de 867 y el Decision Height es de 200. Si hacemos un ALNAP BNAP, también Decision Altitude 1090 y Decision Height 423. Y si hacemos una ALNAP, que sería Non-Precision, el Minimum Design Altitude es de 1060 y el Minimum Design Height, AGL, sería 393. Estas son las diferentes categorías del avión, recordad que eso depende de las velocidades, y aquí nos da la visibilidad mínima que tenemos que tener para hacer la aproximación. Aquí, por ejemplo, nos indica que funcionando todo, el runway visual range tiene que ser de 1800 pies o media milla estatuta. En cambio, si por ejemplo tenemos el center light out, no tenemos las luces del centro de pista, digamos, están fuera de servicio, pues tendríamos que este RVR se nos va a 2400 pies o media milla, ¿ok? Esto nos lo indica que aquí tenemos este número 1 que es básicamente un remark que nos indica aquí abajo, y es que el RVR sería de 1800 pies si tenemos Flight Director, Autopilot o el HUD hasta el Decision Altitude. Es decir, que si nosotros disponemos una de estas tres cosas hasta llegar a la altitud de decisión, podemos tener un RVR de 1800. De otra manera, pues no podríamos. Imaginar que tenemos un vuelo con un Cessna 172 o un Diamond o lo que sea, o un PA-28, pues nosotros, si no tenemos ese Autopilot, el Flight Director, como eso no lo tendremos, pues nosotros nuestros RVR tendrá que ser 2400. Y si tenemos el Approach Light System que está fuera de servicio, ese Runway Visual Range será de 4000 pies o 3 cuartos de milla estatuta, ¿ok? Y lo demás aplica también para los otros mínimos de aproximación. Fijaros que aquí hay una división, y es que para Alfa Bravo corresponde estas dos, dependiendo pues si está todo operativo o si tiene el Approach Light System fuera de servicio, y para Charlie Delta lo mismo, pero en estos dos cuadrículos de aquí abajo. Nos indica que los cambios fue por un reíndice, los cambios que han habido en esta carta ha sido un reíndice y la configuración de pista, ¿vale? Y aquí, bueno, pues el copyright de Jepsen y
en esta sección de aquí nos dice que el Terminal Instrument Procedure tiene una enmienda que es 0 Charlie del 13 de septiembre del 2018. En esta carta del ILS o localizador de la pista 27 derecha tenemos exactamente lo mismo que en la previa que hemos comentado, la ARNAV, ¿vale? Pues tenemos el Briefing Strip, tenemos el Plan View, tenemos el Profile y luego tenemos la sección de mínimos. Bien, todo es exactamente lo mismo como hemos leído en la anterior, pero fijaros que aquí, por ejemplo, el Minimum Sector Altitude nos pone ARP. ARP es el Airport Reference Point, ¿ok? Y eso lo tendremos especificado en la carta del diagrama de... pues del aeropuerto, ¿ok? Si volvemos al primer vídeo que publiqué, tendremos ahí el simbolito y ahí os lo indico. Si no os acordáis, pues podéis volver a miraros otra vez ese vídeo. Vamos a hacer un pequeño briefing de las diferencias, ¿vale? Que tienen respecto a la otra, ¿vale? Para no volver a leer una carta exactamente igual. Si os fijáis aquí utilizan otro BOR que es el de 113.0 que es Oscar Bravo Kilo con este código Morse para identificar varios radares, pero también aparece Radar Fix, Radar Fix, Radar Fix, Radar Fix. Eso significa que esos fijos los tiene también radar y te pueden decir cuándo los están cruzando, ¿ok? También fijaros que aquí tenemos unas distancias DME de IABU. IABU es el ILS, ¿vale? Desde cuando nosotros sintonizamos este ILS, fijaros que tiene DME y por lo tanto nos da la distancia. Pues estas distancias corresponden a la distancia que tenemos respecto al ILS. Bueno, cabe decir que para esta es la pista 27 derecha, ¿vale? Y si os fijáis aquí nos indican perfectamente que es para ILS o localizador. ¿Ok? Entonces los mínimos que nosotros vamos a tener aquí abajo son para el ILS o para el localizador, que es cuando no tenemos glide slope. A diferencia de nuestra otra aproximación, fijaros que aquí en este sector tenemos el ground speed tal y como teníamos antes. Luego tenemos que para 3.0 de gradiente de descenso tenemos pues también esos pies por minuto recomendados. Bueno, o exactos, mejor dicho. Y luego tenemos aquí unos tiempos. Y es que desde el Miss Approach Point, desde el MAP, hasta el 1.4 IABU o de Sibley hasta el MAP, es decir, desde Sibley, que es este punto de aquí, que recordar que es el Final Approach Fix, hasta el Miss Approach Point, si nosotros vamos a 70 nudos de ground speed, nosotros tardaremos en recorrer esta distancia, si mantenemos 70 nudos de ground speed, 4 minutos y 2 segundos. Si vamos a 90, 3 minutos y 8. Si vamos a 100, 2.49, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque nosotros, en esta aproximación, cuando crucemos Sibley, tomaremos el tiempo. Aunque estemos haciendo un ILS, nosotros imaginamos que seguimos el glide slope hacia abajo y de repente a mitad de la aproximación perdemos el glide slope. Si nosotros perdemos el glide slope pero hemos tomado el tiempo, sabemos que este Miss Approach lo tendremos, por ejemplo, si vamos a 90 nudos, a 3 minutos y 8 segundos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos en el avión 3 minutos y 8 segundos en el cronómetro, lo que realizaremos es el Miss Approach si es que nosotros no estamos viendo nuestra pista. Si vemos la pista, bajamos a mínimos, que tendremos que pasar a los mínimos del localizador, y vemos la pista, pues nosotros perfectamente continuamos. ¿Ok? Entonces es importante que en el Final Approach Fix sobre Sibley, ¿vale? Nosotros tomemos el tiempo, ¿ok? Fijaos que aquí abajo también nos aparece GS 2200 y eso significa que si nosotros vamos a seguir el glide slope, cruzaremos Sibley a 2200, que es a la misma altitud a la que vamos a interceptar, ya que de Bonzo a Sibley mantendremos 2200 como mínimo y por lo tanto interceptaremos esa senda de planeo a esos 2200. Como habíamos dicho antes, pues bueno, estos números también de aquí pertenecen a la distancia entre los puntos. Visual Descent Point, el MAF, ¿vale? El Miss Approach Fix. Y IM es el Inner Marker, ¿vale? Recordad que hay varios, hay Outer Marker, Middle Marker, Inner Marker. Bueno, pues este corresponde al Inner Marker, que son los pititos, porque son puntos, ¿ok? Y tiene un color blanco, ¿vale? Pues cuando crucemos el Inner Marker nos dice que el Glide Slope, si seguimos el Glide Slope, cruzaremos este Inner Marker a 764, ¿ok? Fijaos que la línea continua nos indica lo que sería el perfil del ILS, en cambio la discontinua nos indica el perfil del localizador.
Y lo mismo aquí, ¿vale? Tenemos pues nuestros mínimos, los tenemos en AGL entre paréntesis y luego tenemos las visibilidades. Y luego pues también tenemos los cambios, pues fue porque ha habido un cambio del Airport Diagram, del formato de carta, un reíndice, la topografía y el Bonds of Radial Information, ¿vale? Pues bueno, todo esto nos lo indica aquí con los cambios, copyright de Jepsen y luego, como hemos leído antes, del Terminal Instrument Procedure, la enmienda que tenía. Bien, vamos ahora a saltar a otra carta, ¿vale? Que es otro ILS, pero tiene una diferencia clara, ¿vale? Y quiero que os quedéis que esta carta, ¿vale? El ILS localizador tiene esta cruz de Malta, el Maltese Cross, que simboliza el Final Approach Fix en una aproximación de no precisión. Y es porque esta carta, a pesar de que sea un ILS, también tiene publicado el localizador. Ahora vamos a ver qué pasa cuando solamente es ILS. Bien, cuando estamos solamente con una carta que es ILS, fijaros que aquí no aparece en ningún lado el localizador, nos indica que es el ILS de la pista 28 izquierda, categorías 2 y 3, recordar que hay categoría 1, 2 y 3, la anterior que estábamos haciendo briefing es categoría 1, los mínimos son hasta 200, y ahora tenemos categoría 2 y 3, que los mínimos serían 100 y 0 o otro tipo o 100 o 50, dependiendo si es categoría 3 Charlie, Alfa, Bravo, Charlie, ¿ok? Entonces, como habíamos dicho antes, esta no tiene el localizador y por lo tanto, si os fijáis, aquí ya no está el Maltese Cross, la cruz de Malta. ¿Por qué? Porque no hay Final Approach Fix, ¿vale? Hay lo que se conoce como Final Approach Point. El Final Approach Point es cuando nosotros en una aproximación de precisión interceptamos la senda de planeo, ¿vale? La senda de descenso, ¿ok? El glide slope. Como aquí esta aproximación es de precisión y no tiene Maltese Cross, pues ya no le ponen directamente esa cruz de Malta, ¿vale? Tiene lo que se conoce como el Final Approach Point, repito. ¿Okay? Tenemos también el Inner Marker, como hemos dicho también en la otra, ¿ok? Lo cruzaríamos a 767 y si os fijáis en los mínimos ya nos aparece que para el categoría 3, el ILS, no tenemos mínimos, pero sí que tenemos que cumplir con ese Runway Visual Range de 6 y para el categoría 2, que es el categoría 2, que los mínimos serían unos 100 pies AGL, tenemos que el radio altímetro sería de 106, Decision Altitude 767 y Decision Height 100, con el Runway Visual Range de 1200, ¿vale? Aquí tenemos una anotación y nos indican 1. RVR, el Runway Visual Range de 1000, Authorized with Specific Obsec, SMSpec or Low Approval and Use of Autoline or HAT to Touchdown, ¿vale? Pues bueno, tenemos estos remarks de que puede bajar ese RVR si cumplimos con estos detalles. Como el anterior, tenemos estos cambios, Airport Diagram, fue el formato de carta también que cambió, era un reíndice y la topografía, publicado por Jepsen, y luego tenemos también el Terminal Instrument Procedure, pues la enmienda que tenía, ¿ok? Todo lo demás no cambia, absolutamente. Y sí que hay una remark especial para este tipo de aproximaciones categoría 2 y 3, y es que como nosotros tenemos que estar habilitados para este tipo de aproximaciones, nos indican aquí en el remark que Special Aircrew and Aircraft Certification Required, porque el avión además también tiene que ser certificado para este tipo de aproximaciones y nosotros por supuesto también para poder hacer estas aproximaciones, ya que los mínimos son bajísimos o incluso son pues no existen, ¿no? Porque ya simplemente en el categoría 3 al no tener mínimos, pues simplemente nosotros tocamos sin ver la pista. Pues hasta aquí este último vídeo de cartas Jepsen, espero que os haya gustado. Recordad que tenéis la sección de los comentarios para dejar cualquier duda que tengáis, yo la responderé en cuanto os lea. Si os ha gustado, recordad darle un like. Si no estáis suscritos al canal, recordad suscribiros, de esta manera estaréis notificados de todos los vídeos que voy haciendo, absolutamente todos son de aviación. Y sin nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos.